Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Quiero que me acompañen a ver esta presentación de The Warning en Poland Rock 2024. Vamos a ver qué tal está esta presentación cantando Disciple. Vamos a ver esto. Uf. Wow. Ok, primero que todo, la calidad del video y del sonido están increíbles. Lo primero que me llamó muchísimo la atención de esta presentación fue todo el escenario. Es muy bonito, hay muchas luces, como mucho más llamativo para el público. Después, cuando empezamos a escuchar la canción Disciple, es una de las canciones favoritas del fandom de The Warning porque creo que tiene una vibra muy única y también se han encargado de enamorarnos con esa canción porque tiene un sonido que es muy distintivo. Ese bajo está demasiado presente casi en toda la canción, es como lo que más se nota, y los riffs de Dani, creo que siempre está esa combinación de esos tres instrumentos que sobresalen mucho, que pareciera que fueran muchos otros instrumentos, pero son solo tres. Vamos a seguir escuchando porque esto tiene una vibra increíble. Me encanta, es todo como perfecto, como el escenario perfecto, la presentación perfecta. Esta canción siempre me ha llamado mucho la atención. Como decía anteriormente, es muy distintiva, tiene ese sonido robusto, pero muy bien todo craneado para que sea muy, muy visible y bien recibida por el público. Me encanta que en esta canción, como en muchas otras, siempre están esas dos voces presentes y Ale haciendo ese corito, acompañando a sus hermanas. Entonces es increíble ver, no me canso de ver cómo usan sus dos instrumentos, la voz y el instrumento que cada una sabe tocar, que no es fácil hacer estas dos cosas al mismo tiempo, especialmente Paulina, que está tocando la batería, que es quien lleva el ritmo, quien lleva el mando de todo esto, junto con el bajo, obviamente, pero hacerlo tan naturalmente y cantar al mismo tiempo, pues requiere que ella tenga un gran estado físico y mucho aire, que sepa manejar muy bien el aire para su voz y para estar tocando y que no te pierdas. Entonces es muy grato poder ver lo profesionales que son y la vibra que traen siempre que están cantando. Sigamos. There's no tomorrow. Esa es la segunda voz que le está haciendo Daniela, y en esta segunda estrofa está cantando Paulina. The sun is your enemy today. Es esa primera voz. No, no, tomorrow. La segunda voz, y Ale está como entre acompañando un poco esas notas allí también, haciendo como esos coros que están también puestos en la canción. Sigamos viendo. Ok, en esta parte, kill the system, kill the man,
una nota que es bastante alta todo el tiempo. Entonces vemos cómo ellas logran hacer una canción en las que tiene de todo un poco. Estamos viendo un bajo muy presente, marcado casi en toda la canción, sobre todo en el inicio y en algunas partes que ya vamos a ver. Por el otro lado está Paulina con la batería también, que tiene esos sonidos tan distintivos, esa manera en la que lo está tocando. Daniela con su guitarra acompañando también. Todo es parte muy importante de lo que significa The Warning, de lo que significa el sonido de ellas. También me gusta mucho que en esa parte que estaba diciendo "Kill the system, kill the man", Ale le estaba ayudando con una nota más baja para que hubiera ese contraste entre dos. Entonces están en constante apoyo la una con la otra. Algunos pensarán que solamente canta Dani y no, sus hermanas también la están apoyando casi todo el tiempo, o con una segunda voz, o con los coros, o con un refuerzo en una nota un poco más baja o una más alta, pero siempre está ese apoyo allí en el que todas las canciones, creo yo, cantan las tres. Sigamos viendo. Ahora es Paulina. Ok, la primera vez que yo escuché The Warning, la primera canción que escuché fue Animosity y quedé impactada. No había escuchado en mucho tiempo una canción que fuera tan única. Siento que muchas de las canciones que escucho hoy en día, yo en lo particular, son muy repetitivas. Es como lo mismo de lo mismo. Cuando las escuché con Animosity, sentí que, wow, aquí hay algo muy diferente. Mi segunda canción fue Choke. Y Choke quedé más impactada aún por esas notas tan altas y una mezcla entre rock. ¿Cómo puedes hacer un rock tan sentido? Y cómo Daniela se expresa también y cómo sus hermanas la acompañan también. Disciple fue la siguiente canción que escuché después de Choke. Y Disciple de una vez me enganchó increíblemente. Me encantó ese riff. Me parece que es increíble cuando hablamos de darle la identidad a una canción. Los artistas tienen que pensar una manera en la que tu canción suene diferente y suene a ti. Entonces me parece que es increíble lo que ellas han hecho, porque todas sus canciones tienen un sonido muy particular, un sonido que es el sonido de ellas propio. En ese mismo solo de guitarra, la batería hace tum tum ta, tum 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 ta. Cambia un poco de cómo venía para marcar ese riff. El bajo está tum, tum. Entonces este contraste, esto es lo que a mí me llega mucho cuando las escucho, porque siento que es algo muy creativo. Creo que toda la música de ellas es creativo, muy notorio la pasión que tienen por la música. Y de verdad que Disciple es una de esas canciones que cada vez que escucho, de una vez me engancho increíble, porque me parece que no hay canciones hoy en día de este tipo. Sigamos viendo.
Ok, algo que me encantó, esa parte extendida del "oh, oh, oh". Me parece que es una manera muy creativa, muy interesante de atraer al público a que responda, a que se conecte con el artista, aunque ya ellos de por sí estaban muy conectados. Creo que todo este público las recibió muy bien y ellas siendo de México, que en Polonia las hayan recibido de esta manera, pues creo que es increíble. Esta canción, como les sigo diciendo, cada parte de ella, cada detalle, cada riff, sí, cada estrofa tiene algo muy especial. Creo que cualquier persona que la escuche por primera vez y que la vuelva a escuchar le va a gustar mucho porque es una canción que es increíble. Es muy bien hecha. Retrocedamos un poco para que terminemos de ver esa transición ya casi al final. Uy, el escenario. Increíble. Creo que esta es una de las presentaciones que hay que resaltar de The Warning. En este último año han hecho cosas increíbles, han hecho un tour muy largo, a países que ya habían visitado, visitar algunos otros nuevos, estuvieron en Wacken, que por allí se viene la reacción de Wacken, pero me parece que es muy grato ver cómo el público se ha expandido y también cómo están recibiendo muy bien su música. Para mí siempre es increíble poder ver todas las presentaciones que hagan The Warning. En esta ocasión, Polonia. Me parece increíble el público cómo reaccionó, cómo las recibieron de bien y quería compartir esta reacción con ustedes, además de que me encanta Disciple y creo que no había hecho ninguna reacción de esta canción, ahora que lo pienso. Así que chicos, gracias por acompañarme una vez más a ver una reacción de The Warning. Vayan y me dejan saber en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción de The Warning. No olviden irse a suscribir al canal de The Warning, irse a suscribir a mi canal. No olviden ir a votar en los VMAs todos los días por The Warning para Push Artist. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.